Buenas tardes, continuamos entonces con la tercera y última parte del sistema cardiovascular. Vamos entonces a verla, la parte ya del sistema circulatorio común. El sistema cardiovascular entonces se va a componer, como ya lo habíamos dicho, de los circuitos pulmonar y sistémicos. Y estos circuitos a su vez consisten en varias estructuras, que son arterias, las capilares y las venas. Las arterias son una serie de vasos que van a transportar la sangre desde el corazón y se van a ramificar en diámetros cada vez más pequeños. Los capilares, vamos a ver con las venas, son vasos que drenan los lechos capilares y forman vasos cada vez más grandes que devuelven la sangre ¿a dónde? Al corazón. Y los capilares que forman lechos, una red de vasos de pared delgada en la que se intercambian gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas y sustancias de señalamiento. Entonces, estas son las tres estructuras que van a componer lo que es el sistema o los circuitos pulmonar y el circuito sistémico. Estas estructuras van a tener tres túnicas. Las túnicas son las paredes de los vasos sanguíneos que van a poseer tres capas y están dispuestas como de una manera concéntrica y separada. Tenemos a la primera, que es la túnica íntima, y como su palabra lo dice, es la capa más interna. Es una sola capa de células endoteliales escamosas y aplanadas, muy importante tenerlo presente. Forman un tubo que recubre ¿quién? A la luz del vaso y aloja en su capa más externa a la lámina elástica interna, banda delgada de fibras elásticas que permite, muy importante, la nutrición de la célula. Entonces, en la túnica íntima vamos a conseguir otra estructura que es la lámina elástica interna. No se preocupe porque ahorita vamos a visualizar todas estas estructuras. Luego tenemos a la túnica media, que ellas van a ser células de músculo liso orientadas de manera concéntrica, como alrededor de la luz. Es casi siempre la capa más gruesa de la pared de los vasos y entremezcladas se encuentran algunas fibras elásticas y de colágeno. Las arterias musculares más grandes tienen ¿qué? Una lámina elástica externa, es más delicada que la interna y separa la túnica media de la túnica adventicia, que ya la vamos a ver. La túnica externa, que es la capa, como se llama, más externa de la pared del vaso, y se funde con el tejido conectivo circundante. Es decir, que se une a él. Está constituida por tejido ¿qué? Fibroelástico dispuesto en un sentido longitudinal. Y las células más profundas de la túnica, que dice tínica, pero es túnica media, y de la adventicia, que se le llama también a esta túnica externa, se nutren a través de la vasa vasorum. Eso es una red de vasos que le dan nutrición a estos mismos vasos. O sea, son vasos que nutren otros vasos. La vasa vasarum proporciona sangre a las paredes musculares de los vasos sanguíneos, arterias pequeñas que penetran en las paredes del vaso y se ramifican de manera profusa. Son más abundantes ¿dónde? En las paredes de las arterias que de las venas. Entonces, esa vasa vasorum, ya saben que son las que le proporcionan nutrición entonces a otros vasos. Entonces aquí lo vamos a ver esquemáticamente. Vas a ver en la parte externa, vamos a ver esa vaso vasarum, que son los vasos que están irrigando o nutriendo a los otros vasos. Miren cómo se meten en la túnica media para proporcionar entonces nutrición. Vemos entonces que aquí tenemos entonces en una sola capa de células planas, este endotelio que tienen acá, y esto es entonces parte de lo que es esta túnica íntima, ¿ok? Túnica íntima, que es la que está más relacionada a lo que es la luz del vaso. Y esta, como se ve, es la luz. Esta es la lámina que hablábamos de la elástica interna. Luego viene entonces lo parte de lo que es, aquí la tienen, lámina del endotelio, ¿verdad? Acá tienen a lo que es la túnica media, que es las células musculares lisas de manera concéntrica y que el número de capas de ella
de ese grosor de esas capas de células musculares nos va a dar entonces lo que es el grosor o el diámetro de lo que son el tipo de arterias que vamos a tener. Y la adventicia, que es la capa, como ya la habíamos visto, más externa, ¿verdad? Que está constituida más que todo por tejido fibroelástico con fibras que se disponen de manera longitudinal y que vamos a ver que ellas van a tener una lámina elástica interna en su interior, que vendría siendo esta estructura que ustedes observan acá. ¿Ok? Entonces, esto es el esquema de una arteria típica con una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa o una túnica adventicia. Las arterias, vamos a empezar entonces a clasificar las arterias, son vasos sanguíneos eferentes que transportan la sangre ¿de dónde? Desde el corazón a los lechos capilares. Se clasifican en arterias elásticas, musculares y en arteriolas. Las arterias elásticas se le dicen de conducción, ejemplo, la aorta y las ramas que se originan del callado aórtico. Las arterias musculares que son de distribución, como cuáles, como la arteria humeral, la cubital, la renal, entre otras, y las arteriolas que ya son los vasos terminales. Esta es la clasificación de esas arterias. Entonces aquí ven que entre las arterias elásticas, las musculares y las arteriolas, vamos a ver que entonces lo que nos va a definir a las arterias es esta capa de medio, que es la túnica media. En la túnica de las arterias elásticas, además de fibras musculares, hay muchas fibras elásticas en su interior y eso le da a la arteria de conducción un grosor mucho más específico que lo que hay en las arterias musculares y por supuesto en las arteriolas, donde solamente puede haber entre 3 a 4 capas de células musculares lisas. Entonces eso es parte de lo que nos hace la diferencia de estas arterias. Entonces obsérvense que aquí tenemos a la túnica interna con una sola capa de célula, luego vamos a tener a una lámina elástica interna, que es esta estructura que ven aquí como haciendo unas U, luego tenemos a la túnica media y su lámina elástica externa, que también formando, y por último tenemos entonces a la túnica adventicia o túnica externa. Las arterias elásticas, entonces aquí van a aparecer la descripción de cada una de ellas. Dicen que tiene una túnica media que está formada por una sucesión de láminas elásticas concéntricas entre las que se disponen algunas células musculares lisas. El número de láminas elásticas oscila entre ¿cuánto? Entre 40 a 70 láminas, y la lámina elástica interna son más difíciles de distinguir en ellas que en las arterias musculares debido a la importancia del componente elástico que tiene la media. Y el predominio del componente elástico es fundamental para la propiedad pulsátil de las arterias, muy importante esto. Las arterias musculares constituyen arterias pequeñas y de medianas en el organismo. Su túnica media gruesa forma una capa compacta de células musculares lisas en alguna red de láminas elásticas que también van a tener. Las arterias musculares tienen alrededor de 3 a 4 capas de músculo liso, pero hasta 40 capas de ellas dispuestas en círculo. No hay lámina elástica externa, ejemplo, ¿en dónde? En las arterias coronarias. Y las arteriolas son vasos arteriales terminales que regulan el flujo sanguíneo hacia dónde, hacia los lechos capilares, que son los lechos más pequeños. Su túnica media se compone de ejemplo, a 3 capas de células de músculo liso, por eso es que se le llaman arteriolas, son muy pequeñas. Y además de ellas se ramifican en las metaarteriolas, que son arterias que proporcionan sangre a los lechos capilares. Difieren en que la capa de músculo liso no va a ser una capa continua. Y los capilares, aquellas hablamos de la arteria, vamos a hablar ahora de los capilares. De las porciones terminales de las arteriolas, imagínense, surgen los capilares, que al ramificarse se anastomosan, es decir, que se unen y crean los lechos capilares o la red capilar entre arteriolas y venas. Se clasifican en capilares continuos, fenestrados y sinusoidales, compuesto por una capa de células endoteliales, es decir, que es una sola capa de células planas alrededor del vaso. Son los vasos más pequeños que vamos a conseguir. Aquí tenemos parte de lo que son, muchachos, características de los vasos sanguíneos. Tenemos arteriolas grandes o elásticas, musculares, arterias pequeñas,
arteriolas y capilares. Van a ver el diámetro de ellas, cómo está constituida su capa interna, su capa intermedia o túnica media y su capa externa o túnica adventicia. Entonces, en cada una de ellas van a ver las características de lo que hablábamos antes, pero aquí de una manera mucho más resumida. Las venas son vasos que regresan sangre al corazón. El extremo de los capilares, de los capilares, vénulas pequeñas, inicio del retorno venoso, conducción de la sangre a órganos y tejidos, y de allí entonces va a dónde? Al corazón. Es decir, que este es el progreso que hacen los extremos de los capilares, lleva a lo que son las vénulas. Aquí dice vénulas pequeñas. Ahí va a iniciar el inicio del retorno venoso que va a conducir la sangre de dónde, a órganos y a los tejidos, y de allí lo va a llevar a dónde, al corazón. Entonces aquí tenemos, como tenemos allá la clasificación de los capilares y arterias, aquí tenemos la clasificación de las venas. Tenemos vénulas postcapilares, vénulas musculares, vena pequeña, vena mediana y las venas grandes. Igual el diámetro, su capa interna, intermedia y externa, porque también aparecen en la vena con la misma clasificación. Y aquí, como le dije, en un resumen de lo que hay en cada una de cuántas capas hay en ella. Vamos a ver desde el punto de vista microscopio entonces lo que es la diferencia entre las arterias y las venas. Obsérvense que no sé si lo comentaría, las arterias tienen siempre una capa muscular en su túnica media mucho más gruesa que lo que son las venas, y lo van a ver en la diferenciación de las clasificaciones que tienen allá. Por eso es que ustedes observan entonces que las venas se colapsan. En cambio las arterias, a pesar de que una las presione, ellas siempre van a retomar su forma original. Obsérvense entonces que aquí esta arteria está completamente abierta, en cambio en esta observamos a la vena colapsada, y observen entonces que su túnica media también es de menor grosor que la túnica media de lo que es una arteria. Aquí entonces vamos a verlas en una manera muchísimo más gráfica. Tenemos a la arteria y tenemos a la vena con su túnica interna, que en las dos son una sola capa de células planas que las van a revestir a la luz del tubo, y luego venimos con su túnica media en la arteria. Obsérvense cómo es el grosor de la túnica media en esta arteria y el grosor de la túnica media en esta vena. Y por último, entonces la adventicia, que es casi que similar en ambas estructuras. Entonces por eso es que las arterias siempre mantienen su forma, mientras que la vena se puede colapsar. Aquí en el sistema cardiovascular, entonces, de todo esto que vimos, vamos a observar entonces que la arteria, de la arteria ya se va dividiendo y va dividiendo y llega a pasar a ser una arteriola. Esto lleva sangre oxigenada. Esta aquí lleva, entonces se divide y se ramifica en unas metas arteriolas, y la meta arteriola entonces nos va a llevar a lo que son las capilares. Los capilares entonces van a formar esta red venosa entre lo que es el capilar y ya lo que es la formación de las vénulas sanguíneas, y entonces aquí ya pasa la sangre de estar oxigenada a estar desoxigenada, es decir, ya pierde toda su utilidad de oxigenación y se forma este líquido intersticial entre ellas, y esta red termina formando entonces vénulas, y las vénulas entonces terminan formando a la vena, que va a transportar entonces sangre que desoxigenada. Esto entonces es todo lo que vamos a ver del sistema cardiovascular. Muchísimas gracias por su atención, y próximamente estaremos grabando sistema respiratorio. Muchísimas gracias a todos.